Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at the warning at their premiere in Mexico City for their new movie, live from Auditorio Nacional. I'm going to be taking a look at a clip of them coming in and greeting the audience before the movie, and then a Q&A that happens after the movie. At least I believe that's the timeline on these. These are two separate clips from two separate sources. So I thought it would be interesting after taking a look at the LA premiere. And I know there's a little bit more dropping from the LA premiere. I'm going to wait until there's at least two interviews I can look at that I haven't already seen. So I've got one. So look for that a little bit later on this week, okay? So if you're not already subscribed to the channel, just know that I'm looking at non-music content on this channel that has to do with bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotras con un proyecto del cual estamos súper orgullosas. Esperamos que lo disfruten muchísimo con sus palomitas, disfruten, rocken y nos vemos al ratito, ¿va? Nos vemos. Gracias. Yeah, very quick clip here. So that was cool, greeting them ahead of the movie like that, even if it was quick. It was funny, Pau looked a little taller there. I'm not sure what that was about. I wonder if she's got on high heels or something. Let's go ahead and take a look at the longer, this is about a 6-minute clip after the movie, where there are questions and answers. Bienvenidas aquí a Cinépolis. Whoa. Acaban de ver ya. Okay, I'm sorry. I don't normally notice footwear, but I cannot help but notice Pau's footwear. Danny's too. They're wearing these platforms, looks like. I think Pau's got the taller platforms on though. Vieron, muchos lo vivieron como por segunda vez porque también estuvieron en el Auditorio Nacional. Pero nos mandaron algunas preguntas que quieren hacerles. Vale. Aquí vamos. La primera. Como fans, sabemos que empezaron desde pequeñas, inspiradas desde que tocaban en rock band, jugando de niñas. ¿Qué parte de su niña interior sigue presente y cuál cambió más? Good question. Yo creo que una parte que sigue súper presente es como estamos las tres juntas, esa sensación de diversión, esa emoción, pasión. Ajá, sigue como muy igual. Yo creo que lo que ha cambiado mucho es como nuestra seguridad. O sea, yo creo que ahorita nos sentimos mucho más seguras de subirnos al escenario y como poderosas, que es muy diferente como cuando éramos niñas, cuando estamos empezando. Pero es muy bonito ver cómo, aunque han cambiado tantas cosas, la parte de como integral sigue igual. Me encanta. Sí, creo que está bien padre que todos las han visto evolucionar y han visto cómo han manejado. It was kind of nice how they were able to dispense with the rock band part of the origin story. They can dispense with a lot of that, considering Auditorio Nacional is not far away. I'll take a look later at just how far away these two venues are from each other. Más el escenario, ¿no? Y está súper padre verlas crecer también. Ahora, musicalmente, ¿cuál es el reto que les falta por alcanzar? Wow, yo creo que, muchísimo, siempre hay muchas cosas que seguir descubriendo dentro de la música. Yo creo que nos podría faltar tal vez experimentar con música instrumental en nuestro proyecto. De que una rola así, sin Pura música. Ándale. Ahorita estamos componiendo. Instrumental music. A ver qué sale. ¿Me trae una música nada más instrumental, una canción? No lo sabemos, pero ahora ya sabemos que es un reto que podemos Ya hay otra meta. Está increíble, la verdad. Ahora. That's a really interesting thought. I'd never actually thought about something like that. I'm sure they're fully capable of making an incredible instrumental song. They've got such nice voices, though, that it just hasn't occurred to me to even think about it. But yeah, that's intriguing. ¿Qué concierto, además del de ustedes, les ha impactado y les gustaría ver en la pantalla grande de Cinépolis?
hay muchísimos. Characterized justo acaba de sacar como una película de su álbum, que siento que estaría súper padre tenerla aquí en México, especialmente aquí en Cinépolis, que tiene una pasión muy fuerte por la música. Is anybody familiar with that artist? A ver si se animan. If so, let me know. ¿Y les gustaría a ustedes volver a ver algo, bueno, tener algún otro concierto suyo en la pantalla grande? Sí, claro. Qué emoción. Ha sido una experiencia increíble ver a la gente aquí, disfrutar del concierto y que pueda vivir de esa manera y ofrecer esa experiencia no solo a la gente que vio el concierto, pero que lo puede ir a ver varias veces, pues nos encantaría volver a hacerlo. Claro. Oigan, ¿cómo esperan que cambie la experiencia para los fans comparado con el Auditorio Nacional al vivirlo en el cine? Bueno, yo creo que también al vivirlo en el cine, por ejemplo, si hay alguien que no nos haya podido ver más que en el cine, que les nazca esa energía o esa emoción por querer vernos también en vivo. Aparte, qué divertido poder verlo con palomitas, en una sala así bien con todos tus amigos. Entonces yo creo que en general es una experiencia muy bonita que nos encanta poder ofrecer. Claro, creo que también está muy padre eso, ¿no? That is an interesting question. I think it's an easier thing to do to go to the movie theater than to go to a live show for a number of reasons. Even when it's seated, like most of Auditorio Nacional was, but not all of it. If I recall correctly, the whole front area was emptied of seats and there was just a floor, right? That's at least how I remember it. That's a different kind of struggle right there. And you also have people with their phones up and everything, maybe not as much in Mexico. But in America, for sure, that's an issue that you don't have to deal with in the movie theater, because it's already been captured, things like that. I think in general, it's just easier. So maybe people that are a little bit older and don't like crowds, don't like fighting their way through a crowd, perhaps, it'd be so much easier to actually watch this movie than go see a show. Not that I'm saying anybody should choose not to go see a show if they have the opportunity, because it is a different energy level too to be there. Haya personas que tal vez no pudieron asistir a alguno de estos conciertos o a lo mejor en alguna otra ciudad y el que las puedan las puedan ver y vivir esta experiencia, creo que está increíble. There you go. Es una gran oportunidad. Llenaron el Auditorio Nacional y ahora las salas de Cinépolis más que cine. ¿Qué snack no debe faltar en el combo de Warning? Ok, a ver, palomitas de mantequilla con pompons. Ese es mi go-to, siempre. Entonces, prueba, muy rico. Somehow it always comes back to snacks. Siempre pido ¿cómo se dice? Palomitas, mitad mantequilla y mitad Doritos. Siempre. Yo diría, es que me encantan los squinkles, entonces pidan squinkles con sus palomitas y con sus combos. Ay, qué va. Esa es mi recomendación. Muy Squinkles. bien. Ya conquistaron el Auditorio Nacional. ¿Cuál es el venue de sus sueños que les falta conquistar? O sea, Wembley, Tokio, todo. Yo creo que una de nuestras metas más grandes de toda la vida ha sido tocar el Estadio GNP, o sea, el Foro Sol. Entonces, Foro Sol. Y eso pueda suceder. Now GNP. Sí, Manifestando. Exacto, aquí hay que manifestar y que puedan estar ahí pronto y todos aquí las vamos a ir a ver. I bet they could do it. Especially como after this sabemos, movie. En las pantallas de Cinépolis, con Más que Cine, han estado grandes talentos como Pink Floyd, BTS o Miley Cyrus. Como mexicanas, ¿qué se siente que su show se ha proyectado en las salas de Más que Cine? Es un honor, 100%. Estamos muy agradecidas con Cinépolis de que puedan pasar la experiencia de nuestro concierto en vivo y claro, pues siendo mexicanas sentimos tanto orgullo. Aparte de un concierto que fue aquí en la Ciudad de México, y el que la gente pueda vivir como esa magia que es tan particular a la Ciudad de México y la energía que ustedes tienen, entonces nosotros poder ofrecer ese amor que tenemos por esta ciudad y por nuestro país en las pantallas grandes, pues qué bonito. Totalmente. La verdad es que fue un concierto que se disfrutó muchísimo, ya les había contado, yo lo viví y fue algo increíble y ahora me va a tocar también verlo en la pantalla grande. No he tenido la oportunidad, pero necesito verlo, así que unas últimas palabras, algo que le quieran decir a todos esos fans que lo vivieron con ustedes en el Auditorio Nacional y que ahora lo van a vivir en el cine.
pues que muchas gracias, disfrútenlo muchísimo, van a recordar todos los momentos, todo lo que pasaron por ahí, los que se quedaron afónicos se volverán a quedar afónicos. Y nada, nosotros estamos tan contentos de poder ofrecer esto para todos ustedes y ojalá lo hayan disfrutado mucho y los que todavía no lo hayan visto que lo vayan a disfrutar con todo. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. All right then. Okay, so for those of you who watched the movie, how many of you were going to go home hoarse? That was pretty funny, actually. I am just going to check now to see how far away that movie theater is from Auditorio Nacional. I'm going to guess not that far. Apparently, you can walk there in 2 kilometers, about a half hour. So it's within walking distance. What do you know about that? That's interesting. So yeah, they're both very much within the same, almost the same neighborhood. All right, folks, why don't you let me know what you thought of this? If you were actually at this premiere, let me know. That would be interesting. Let me know about your whole experience there. And if you've got anything else you want to add or details you think I missed in the translation, which is thoroughly possible, there were some funny translations as usual, please leave them below, okay? And if you have other suggestions, leave those as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today, and I will catch you on the next one. Take care, folks.